Muy bien, ya podemos empezar. Perfecto, estimado, muchas gracias. Nuevamente reiterarle el saludo, muy buenos días, que tengan un excelente inicio de semana y muy buenos días también para todos ustedes, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión, iniciando ya nuestra última semana de nuestro curso de asistente de recursos humanos. Permítanme, por favor, un momentito, voy a descargar nuestro material para que lo podamos visualizar. Mientras lo voy descargando, vamos recordando lo que estuvimos viendo en nuestra última sesión. Habíamos estado viendo hasta lo que era el reclutamiento de personal, ¿no? Ya habíamos arrancado con lo que era el proceso de reclutamiento y de selección. Habíamos estado viendo lo que era precisamente el perfil de puesto, luego vimos cómo nuestras formas para poder reclutar candidatos y ahora vamos a ver cómo tenemos que empezar con estos procesos de selección. Ahora sí, permítanme, voy a compartir la pantalla para que podamos visualizar nuestro material. Perfecto, ya lo van a poder visualizar en unos segundos. Voy a confirmar. Muy bien. Listo, ya está disponible para que para que podamos visualizar nuestro material. Muy bien, vamos a empezar con esta parte de la selección de personal. Esta parte esta parte es la más importante de todo el proceso. ¿Por qué? Porque hasta en los dos anteriores pasos nos hemos estado preparando para poder llegar a esta parte. Y los pasos siguientes van a ser, podríamos decir, los resultados, bueno, acá mis dos primeros pasos han sido la preparación para poder llegar a este momento, ¿no? Y mis siguientes pasos ya van a ser las consecuencias de este paso. Es decir, este es el paso crucial, el paso más importante, que es donde vamos a seleccionar a nuestros candidatos. Para la selección del personal, nosotros vamos a tener diferentes técnicas de selección. No había mucho que eso era como un concurso y y acá es el momento donde los participantes van a pasar las determinadas pruebas que les corresponda. Ahora, en esta parte de la elección, vamos a iniciar con dos partes, ¿no? La preselección y la selección. ¿Qué es lo que nosotros realizamos en la preselección? Primero vamos a ver que los candidatos que tengamos cumplan con los requisitos mínimos que nosotros tenemos para nuestro perfil, ¿no? Es decir, que cumplan con los pasos, los pasos, o mejor dicho, con lo mínimo que estamos pidiendo. Y es ahí donde nosotros literalmente tenemos que agarrar el CV de nuestros trabajadores y tenemos que agarrar también lo que va a ser en nuestro perfil de puesto, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a comparar si mi candidato cumple o no cumple con lo que estoy pidiendo, ¿no? Nuevamente, en este momento del proceso yo tengo que ser una persona bastante estricta, bastante exigente. ¿En qué sentido? En que no debo ser muy tolerante, que no debo ser muy tolerante al momento en el que vaya a ver qué candidato sigue en el proceso y cuál se va, ¿no? Y es que de repente suena, de repente, esta parte de que no debemos ser tolerantes, de repente para el candidato externo, sobre todo, puede sonar un poco injusta, puede sonar un poco triste incluso, ¿no? Como que, o sea, si no cumplo, me voy. Sí, pero lamentablemente la empresa tiene que buscar lo que necesita. No es como que creo que ustedes les había dado este ejemplo hace días en el que les decía, imagínense que ustedes van a contratar a una persona que va a vivir dentro de su casa, que va a compartir con su familia, que va a tener acceso a su privacidad, que va a tener acceso a las cosas que hay dentro de su hogar, ¿no? ¿Ustedes serían tolerantes para escoger a esa persona o serían muchísimo más estrictos, ¿no? Entonces ahí es donde todos yo creo, ¿no? La mayoría diríamos, no, yo sé que estricto es poco, ¿no? Yo sería muy exquisito para contratar a una persona que vaya a entrar a la intimidad de mi casa. Es lo mismo con las empresas. Las empresas van a contratar a una persona que va a entrar a la intimidad de su organización, que va a conocer su documentación, va a conocer su secreto profesional, va a conocer sus pasos, va a estar dentro de la estrategia de crecimiento de la empresa. Entonces la empresa también tiene que ser igual de exquisita, ¿no? Entonces, y en ese primer paso en el que yo comparo el CV de mis candidatos con mi perfil, ok, ahí se me van a ir por lo menos la mitad o un poco más de mis candidatos. No, así por simple hecho, de repente no cumplen requisito de edad, adiós.
no cumple con tal cosita, adiós, adiós. Tenemos que votar así y quedarnos únicamente con los candidatos que sí me cumplen todo al 100%. Después de eso, ya van a venir lo que son las pruebas. Diferentes pruebas nosotros tenemos que aplicar a los candidatos, empezando por una de las más importantes que van a ser las pruebas psicológicas. ¿Qué es lo que yo busco en las pruebas psicológicas? Busco dos cosas, medir el tipo de personalidad de mi candidato y medir las habilidades que tiene mi candidato. ¿Por qué necesito medir el tipo de personalidad? ¿Ok? Porque tengo que saber quién es la persona que va a ingresar a mi organización. ¿Ok? Tengo que ver si esa persona tiene la personalidad adecuada para el puesto de trabajo. Recordemos que aunque todos estemos bajo un mismo puesto o en un mismo puesto de trabajo, eh, no todos, perdón, que aunque todos querramos el mismo puesto de trabajo, no todos tenemos las habilidades necesarias para ese puesto de trabajo, ¿no? Hay personas que sí sirven para atención al cliente, por ejemplo, como personas que no. Hay personas que sirven para estar delante de cámaras, como personas que sirven para estar detrás de cámaras, ¿no? Entonces, cada una de las personas tiene sus propios talentos, su propia personalidad, y eso determina si es apto o no para el puesto de trabajo. Asimismo, yo dentro de mi empresa, yo ya tengo una cultura organizacional, ya tengo un clima, ya tengo un modo de convivencia dentro de mi empresa. Entonces, la persona que va a entrar, yo también tengo que asegurarme que se pueda adaptar a ese modo de convivencia que ya tenemos, ¿no? Desde si se va a adaptar a las normas, si se va a adaptar de repente también a las costumbres que se tienen, ¿no? Si su tipo de personalidad va a poder congeniar con el resto de los trabajadores. Tengo que medir todos esos aspectos, por lo tanto, en las pruebas psicológicas me va a ayudar a eso, ¿no? Y también, por otro lado, me va a ayudar a medir las habilidades. Y es que mis candidatos a mí me puede poner en su CV o me puede decir de repente en una preentrevista, me puede decir, yo soy una persona colaborativa, organizada, empática, comunicativa, carismática, no tolerante. Me puede decir todo el candidato, pero la prueba psicológica es lo que verdaderamente me va a determinar qué es y qué no es. No recuerden, nosotros podemos mentir a todos, podemos mentirle a nuestras familias, podemos mentirle a la pareja, podemos mentirle a los amigos, podemos mentirnos a nosotros mismos, pero a las pruebas psicológicas no les vamos a poder mentir. ¿Ok? Porque estas están elaboradas de tal manera que va a ser muy difícil que podamos engañar a una prueba psicológica. Entonces, para eso, ¿no? Después de ello también yo voy a requerir para que mis candidatos pasen pruebas técnicas de conocimientos, ¿no? Porque, no, al igual que las habilidades, mi candidato ahí me puede decir muchas cosas. A mí mi candidato me puede decir, yo domino esto, yo sé esto, yo sí, yo tengo experiencia en tal cosa, ¿no? Y me puede decir mucho, pero yo sería un mal reclutador si únicamente me guío de lo que él dice saber. ¿Ok? Sería un mal reclutador si yo únicamente empiezo a guiarme de lo que él dice saber. ¿Ok? No, entonces para eso yo tengo que aplicar la prueba de conocimientos para ver que verdaderamente tenga los conocimientos mínimos que mi puesto de trabajo requiere. ¿Ok? Y después de eso ya vienen y por último, aquí en las pruebas va a depender mucho del puesto de trabajo. Pero si mi puesto de trabajo es un puesto que tiene riesgo, es un puesto que amerita peligro, ¿ok? Yo también voy a tener que aplicar lo que va a ser el examen médico antes de la contratación. Y es que este examen médico va a ser determinante para ver si la persona ocupa o no el puesto de trabajo. ¿Por qué? Nuevamente repetimos, estamos hablando de un puesto de trabajo en el que hay riesgo, ¿ok? Hay peligro, hay riesgo. Entonces yo me tengo que asegurar que la persona que ingresa a la organización goce de un estado de salud óptimo para que precisamente este candidato no vaya a afectar más su salud durante el desarrollo de las actividades, ¿no? Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, supongamos que yo quiero un trabajador para construcción civil y uno de mis candidatos es bueno, tiene conocimientos, tiene experiencia, tiene referencias, es muy bueno, ¿ok? Sus pruebas psicológicas están ok, pero al momento en el que yo realizo el examen médico,
el médico ocupacional me informa que este candidato tiene una lesión seria en la columna. ¿Ok? En ese caso yo ya tendría que descartarlo del proceso, ya no podría contratarlo. ¿Por qué? No tanto porque no me vaya a rendir para el puesto de trabajo, porque no vaya o porque su desempeño no se va a poder ver de manera adecuada, no, no tanto por eso, sino porque porque si yo a este candidato que tiene una lesión seria en la columna, lo mando a que aún así ejerza las funciones, se va a lastimar más, su salud se va a dañar más, y yo como reclutador no tengo ningún derecho a exponer a un trabajador, a exponer a la salud, la integridad de un trabajador. Eso por un lado. Y por otro lado, eso no debemos contratar. Y por otro lado, ¿por qué no podemos contratar? ¿Por qué? Porque cuando en los puestos de trabajo son estos puestos que tienen algún riesgo de por medio, ¿ok? Que amerita peligro o algo, muy aparte de todo lo mencionado, también va a estar que cuando esos puestos son de riesgo, los trabajadores entran con un seguro que se llama precisamente seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Ok? Y este seguro complementario de trabajo de riesgo, em, bueno, cómo es una póliza de seguro y cómo analiza este seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Bueno, la forma en la que este seguro analiza es que primero el candidato tiene que pasar su examen ocupacional. Y si el examen ocupacional sale todo ok, sale todo bien, o de repente con observaciones mínimas o observaciones para levantar, este seguro de riesgo va a cubrir a mi trabajador, ¿ok? Va a decir, sí, si es apto, yo voy a coberturarlo. Pero si este examen de riesgo sale de repente que no es apto, o que tiene amenazas de algo, ¿no? Entonces, que no lo va a aceptar, que no lo va a poder aceptar, entonces ese seguro dice, no, no puedo cubrirlo. ¿Por qué? Porque ya es una persona que tiene un antecedente, que tiene un riesgo, entonces yo ya no podría coberturar a este trabajador. Y si mi trabajador entra a laborar, si yo aún así decido aceptar a ese trabajador, tengo que entender que ese trabajador va a entrar a laborar sin su seguro, ¿ok? Sin su seguro complementario de trabajo de riesgo. Uno, que eso no se permite, ¿ok? Eso es irte totalmente contra el derecho de los trabajadores. Y dos, que yo como empresa voy a tener que asumir absolutamente todos los gastos que pueda involucrar algún daño en la salud o en la integridad de mi trabajador a causa de su trabajo, lo cual podría resultar completamente perjudicial para la empresa. Entonces, solamente en caso de los puestos de trabajo de riesgo es que el candidato va a tener que pasar primero un examen médico ocupacional, y el resultado de este va a ser determinante para ver si pasa o no pasa a una siguiente etapa, ¿no? Y por último, vamos a ver lo que es la entrevista. La entrevista ya es un momento clave dentro de este proceso de selección, porque va a ser muy probablemente el primer contacto de confianza que vamos a tener con nuestro candidato. El primer momento donde vamos a poder conversar con él, donde vamos a poder tocar diferentes temas, todo ello, ¿no? Y en este primer paso que podríamos decir, van a primar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que buscar en esta entrevista obtener datos del trabajador que no hayamos podido ver en su CV o en sus demás evaluaciones, ¿no? Entonces hay que evitar la redundancia de información. Por ejemplo, yo en una entrevista no sería adecuado que le pregunte en dónde has estudiado, dónde has trabajado, si esa información ya la tengo en su CV. Tengo que tratar de buscar información que sea un poco más de interés, ¿no? Un poco de información que no haya visto antes. Asimismo, dentro de este proceso de selección, también vamos a poder, dentro de este proceso de entrevista, vamos a poder de repente reafirmar algunos puntos, vamos a poder evaluar la presencia personal del trabajador, sus nerviosismos, sus nervios, el interés, si es que hay un verdadero interés por el puesto de trabajo, todo ello vamos a poder evaluar, ¿no? ¿Y cómo vamos a poder evaluar esto? Muy sencillo. Para eso tenemos varios tipos de entrevista y vamos a empezar a hablar por la entrevista estructurada.
Hoy tenemos tres tipos de entrevistas: entrevista estructurada, semiestructurada y la entrevista abierta. La entrevista estructurada es cuando nosotros como reclutadores ya tenemos una lista de preguntas listas para preguntar, ¿ok? Entonces, además, ya tenemos una lista así de preguntas ya exactas para poder preguntar. Entonces va a entrar el candidato, lógicamente va a pasar una pequeña presentación y vamos a empezar la entrevista en base a las preguntas que tengo. ¿Ok? Y no me puedo salir de ese libreto, como quien dice, ¿no? Sino que me tengo que ceñir a estas preguntas que tengo. ¿Ok? Y dicho sea de paso, esa entrevista es muy buena para las personas que por primera vez o recién están iniciando sus primeras entrevistas laborales, ¿no? Porque hacer entrevistas no es tan sencillo. Muchas personas creen que simplemente es sentarse con el candidato y hablar, ¿no? Pero de una entrevista tú puedes llegar a obtener muchísima información o puede llegar a ser tiempo perdido, en el que solo hablaste pero no obtuviste información. Entonces la entrevista estructurada nos ayuda para eso, ¿no? Para poder ceñirnos a la información que necesitamos. Esta entrevista va a ser adecuada para los reclutadores que están iniciando y también pues, va a ser adecuada aplicar esta entrevista estructurada para, por ejemplo, cuando tenemos varios candidatos para un mismo puesto de trabajo. ¿Ok? Va a ser necesario aplicar esta entrevista estructurada. ¿Por qué? Porque en la entrevista estructurada tú vas a preguntar a todos lo mismo, a todos por igual. ¿Ok? Y si yo tengo varios candidatos para un mismo puesto de trabajo, tengo que entrevistar a todos por igual para poder calificar a todos por igual. No puedo hacer diferenciaciones. Entonces va a ser muy, muy provechosa esta entrevista estructurada. La entrevista semiestructurada ya es una entrevista en la que yo igual tengo que preparar mi lista de preguntas, mi listado de preguntas, pero en esta entrevista yo ya no tengo que ser como quien dice tan estricto con seguir mis reglas, con seguir mis normas, ¿no? En esa entrevista yo ya no tengo que ser tan, como quien dice, ceñirme tanto al pie de la letra las preguntas, no, sino que esa entrevista estructurada sí voy a tener que realizar esas preguntas, pero me da un poco más de libertad para la fluidez o incluso podríamos decir la improvisación, ¿no? En la que yo ya puedo de repente, le hago una pregunta y veo que la conversación ha tornado de tal modo que puedo aprovechar para hacerle otra pregunta que no está en mi libreto. Perfecto, puedo hacerla, ¿no? Y si veo que la conversación, no me está dando frutos o veo que ya no estoy obteniendo información necesaria, regreso en mi libreto y sigo con mi lista de preguntas, ¿no? Entonces, de hecho, en la entrevista, para llegar a una entrevista semi-estructurada, hay que practicar bastante con la entrevista estructurada, que eso nos va a dar mayor experiencia y después poco a poco vamos a ir adquiriendo la confianza para poder ir haciendo entrevistas semi-estructuradas. Y después también tenemos la entrevista abierta. Perdón. La entrevista estructurada va a ser también, la vamos a poder aplicar cuando, por ejemplo, tenemos pocos candidatos para un mismo puesto de trabajo. ¿Ok? Ahí sí podemos aplicar la entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque como son pocos candidatos, yo ya voy a poder tomar otros puntos de evaluación para poder evaluar a cada candidato, ¿no? Entonces ya me puedo dar la libertad de poder abrirme un poco más en este proceso de entrevista. Y en la entrevista abierta ya es una entrevista totalmente fluida, ¿no? Que va mucho a la improvisación. Ahí yo ya no tengo ningún rol armado, ninguna libreta armada, nada. Ahí simplemente yo voy, me siento y empiezo a hablar con el candidato y poder obtener toda la información que necesito. La entrevista abierta no es nada sencillo de realizar. El reclutador tiene que tener mucho arte, mucha experiencia, ¿ok? Tiene que tener también mucho, incluso podríamos decir, mucho conocimiento psicológico para poder aplicar adecuadamente una entrevista abierta. ¿Por qué? Porque una entrevista abierta tú tienes que manejarla con el candidato, ¿no? Entonces tú tienes que buscar que el candidato se desenvuelva, se anime, se exprese, ¿no? Y tú eres el encargado de guiar esa entrevista, entonces no es tan fácil, ¿no? Entonces, si para llegar a una entrevista abierta hay que tener mucha práctica desde las entrevistas semiestructuradas, mucha práctica en la que poco a poco puedas ir soltando tu libreto y ya puedas valerte por ti mismo. Por lo general, estas entrevistas abiertas las vamos a aplicar para puestos de confianza o puestos directivos, puestos gerenciales
o puestos de repente senior, es decir, para puestos de alta responsabilidad, ¿no? Pero para puestos de menor responsabilidad es mejor aplicar entre la estructurada y la semi-estructurada, ¿no? Y después de esta entrevista, yo ya, después de pasar todas estas etapas de la selección, yo ya tengo que tener listo quién va a ser mi candidato ganador, ¿no? Es decir, después de yo haber calificado a todos los candidatos que han pasado todas las pruebas, yo ya estoy listo para determinar quién es mi mejor candidato. Y ese candidato va a poder pasar a mi proceso de contratación. Y es que este candidato ya llegó el momento, ya es el candidato final, es el candidato ganador, ¿no? Perfecto, él ya ganó el puesto de trabajo. Ahora tiene que haber la transición en la que ese candidato se convierta en mi trabajador. Y esta transición va a ser a través de la contratación, ¿no? A través del contrato de trabajo, y recuerden que de la mano con el contrato de trabajo va lo que es subir a la planilla de la empresa al trabajador. Recuerden que por ley todos los trabajadores tienen que estar en la planilla desde el primer día de trabajo, ¿ok? Desde el momento en que se firma su contrato, este trabajador ya tiene que estar en la planilla de la empresa. Ahora, vamos a tocar el tema del contrato, pero lo vamos a tocar de manera un poco superficial, porque en nuestra sesión del día miércoles vamos a volver a tocar el contrato de trabajo y vamos a poder ver de manera un poquito más profunda. ¿Ok? Vamos a empezar primero por ¿quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo pueden firmar primero cualquier ciudadano mayor de 18 años. Okay, cualquier ciudadano mayor de 18 años puede firmar un contrato y ser subido a la planilla de la empresa. Okay, después, en el caso de los menores de edad, también pueden firmar un contrato y subir a la planilla de la empresa en dos casos. Uno, que estén legalmente emancipados, es decir, que sean trabajadores que sean, menores de edad que legalmente, de acuerdo a un dictamen judicial, ya se consideren mayores de edad. O segundo, que sean mayores de 16 años y tengan permiso por parte de sus apoderados, pueden ser sus padres, ¿no? Todos ellos que tengan permiso para poder trabajar. ¿Ok? Es muy importante en el caso de que yo tenga, en el caso de que yo tenga, podríamos decir, a menores de edad trabajando en mi empresa, yo tengo que siempre tomar en cuenta que tengo que tener el permiso de los padres, ¿ok? Sí o sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora en el verano, ¿no? Acá en Perú es verano, por ejemplo, muchos chicos que están en vacaciones en el colegio o chicos de repente que han terminado el colegio pero que siguen siendo menores de edad, están buscando trabajar. ¿Ok? Están buscando trabajar, ¿para qué? Como para tener experiencia laboral, para poder ganar dinero, para poder tener sus gastos, que eso está bien, está perfecto, ¿no? Es su derecho también de esos chicos, ¿no? Tienen esas ganas y está muy bien. Pero, y por lo general, muchas empresas los contratan ¿para qué? Para campañas de verano, ahorita ya empezamos con la campaña escolar, para campañas escolares, todo eso, ¿no? Recuerden que es muy importante, recuerden que es importante que si yo voy a contratar a un trabajador menor de edad, venga con el permiso notarial de sus papás, porque supongamos que hay una redada, supongamos que cae una supervisión policial, una supervisión de la SUNAFIL, del Ministerio de Trabajo, y encuentran que en mi empresa tengo a menores de edad trabajando sin permiso, sin consentimiento, menores de edad que no están legalmente emancipados de repente, eso va a resultar grave para mi empresa, hasta puedo llevar hasta una denuncia penal por explotación infantil. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado en esos casos. ¿Ok? Y por último, los extranjeros también pueden firmar un contrato de trabajo y ser subidos a la planilla de la empresa siempre y cuando su legislación sea aplicable. Por ejemplo, en el caso de Perú, que les pedimos al personal extranjero que cuenten con su permiso de permanencia o un permiso de trabajo. ¿Ok? Y con eso ellos ya pueden trabajar dentro de la planilla de una empresa y por ende firmar un contrato de trabajo. Ahora, ¿qué tipos de contrataciones tenemos? Más que tipos, no, sino qué formas de contrataciones tenemos. Tenemos el contrato verbal y el contrato escrito. Ambos son totalmente válidos. Recuerden que en ambos, sea verbal o sea escrito, me tienen que subir a la planilla de mi empresa.
y supongamos que la empresa no me sube a la planilla. ¿Ok? Muy bien. Si es que, si es que yo tengo un contrato escrito con esta empresa, yo voy a poder exigir mis derechos, ¿no? Supongamos que no estoy en la planilla, aún así yo mediante un juicio, mediante un proceso, yo voy a poder exigir mis derechos porque ahí está mi contrato escrito, ¿no? Pero si yo tengo un contrato verbal con mi empleador y muy aparte de eso, no estoy en la planilla, mi contrato no va a tener validez legal ante ninguna instancia judicial, ni ninguna instancia de fiscalización laboral, nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el contrato verbal es simplemente un acuerdo verbal, cuando no es un contrato. No, lo que le da la legalidad, lo que le da validez a un documento es la firma. Entonces, siempre tenemos que procurar que cuando firmemos, cuando establezcamos un contrato de trabajo, tengamos siempre el contrato escrito. Y con eso no quiero decir que el contrato verbal no sea producente o no exista o siempre llame a la informalidad, ¿no? Personalmente yo he trabajado en una empresa casi 5 años desde el inicio con un contrato verbal, ¿ok? Simplemente con un contrato verbal y nunca he tenido ningún problema con esta empresa, nunca he tenido más allá no he tenido nunca ningún problema, han cumplido con todos mis derechos, con sus obligaciones, ¿no? Y en el término de la relación ha sido de lo más agradable. Entonces, no significa que el contrato verbal siempre llame a la informalidad, pero siempre por una cuestión incluso hasta de precaución, podríamos decir, tratemos de que nuestros contratos de trabajo sean escritos. Ahora, características de los contratos de trabajo, ¿no? ¿Qué tiene que contener el contrato de trabajo? El título, una identificación adecuada de las partes, los términos y condiciones que establezca la empresa, la descripción de responsabilidades, detalles de compensación y los términos del contrato. Y para poder ver un poquito más específicamente esta parte de los términos del contrato, vamos a hacer una pequeña, podríamos decir, consulta, ¿no? Una consulta, una pregunta para ustedes, estimados. Estimados, díganme, yo puedo trabajar en dos empresas al mismo tiempo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedo trabajar en dos empresas, al mismo tiempo y estar en la planilla de estas dos empresas o no puedo? ¿Qué opinan ustedes? Por ahí nos dicen algunos que sí, otros que no. Por ahí la mayoría nos dicen que sí. Muy bien, claro que sí. Puedo trabajar en dos empresas al mismo tiempo, ¿ok? Y puedo estar en la planilla de ambas empresas. Eso se llama bigamia laboral, ¿ok? La bigamia laboral me da esta carta abierta, ¿no? De que yo pueda trabajar en dos empresas al mismo tiempo y y poder, pertenecer a la planilla de ambos, ¿no? Al menos en el sector privado es totalmente permitido. En el sector público tiene sus restricciones. ¿Cuáles son sus restricciones? Yo no puedo trabajar para dos entidades del sector público al mismo tiempo. ¿Ok? Ahí sí, no puedo. Pero si trabajo en una entidad del sector público y en una entidad del sector privado, es totalmente permitido. Puedo hacerlo. ¿Ok? Ahora, y del sector público, supongamos que yo trabajo en el Ministerio vamos a apoyar, yo trabajo en el Ministerio en el Ministerio de Salud. ¿Ok? Yo trabajo en el Ministerio de Salud. Listo. Y muy aparte de eso, también soy docente. ¿Ok? Y se me abre la oportunidad de que yo pueda ser docente en una universidad pública. Entonces, en ese caso yo sí podría trabajar en dos entidades públicas, ¿no? Pero solamente si es que voy a ejercer docencia. Si es que voy a ejercer docencia, sí voy a poder trabajar en cualquier entidad pública y poder trabajar como docente también en una universidad pública. ¿Ok? Entonces, solamente en el caso de docencia, yo voy a poder trabajar en dos entidades estatales al mismo tiempo, ¿no? Pero en la bigamia laboral, si es que no hay docencia, no puedo trabajar en dos entidades estatales al mismo tiempo. Eso se llama la bigamia laboral. Pero esta bigamia, bajo dos motivos, yo no voy a poder aplicar la bigamia laboral. Uno, si es que hay cruce de horarios. ¿Ok? Si hay cruce de horarios entre un trabajo y otro trabajo, ya no puedo aplicar a lo que es la bigamia laboral. Y dos,
si es que una de las empresas en las que trabajo me exige en sus términos de contrato exclusividad laboral. Si una empresa agarra y me dice, yo quiero tu exclusividad laboral, quiero que solo trabajes para mí, ¿ok? Entonces, en ese caso, yo ya no voy a poder trabajar en otra empresa, ¿no? Porque firmé el contrato aceptando que únicamente voy a prestar mis servicios a una empresa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estemos, hay que tener mucho cuidado cuando estemos de repente, firmando nuestro contrato, hay que leer bien las cláusulas, los términos, todo ello, para poder ver si es que de repente por ahí hay algún, si es que de repente por ahí hay algún, se podríamos decir, algún dato, algún término que no me resulte beneficioso, ¿no? Recuerden que también cuando una empresa va a exigir, cuando una empresa va a exigir que tengas exclusividad laboral con esta empresa, ¿ok? Tú definitivamente, tienes que cobrar un poco más. Que si una empresa te va a pedir exclusividad laboral, solo trabajas conmigo, ¿ok? Tú vas a tener el derecho de pedir exclusividad laboral. Y de ahí vamos a continuar con, a ver, por ahí nos dicen, y la retención de quinta categoría, exacto, la retención de quinta categoría te van a aplicar si es que corresponde, si es que corresponde la renta de quinta categoría, te va a aplicar a la empresa en la que tú generes mayores ingresos. Y ahora vamos a ver lo que es la inducción de personal. Una vez que yo ya contraté a mi trabajador, ok, una vez que yo ya he contratado a mi trabajador, perdón, vamos a ver lo que va a ser la inducción, ¿no? Que es la primera capacitación. La inducción va a abarcar varios puntos. La inducción va a abarcar desde la sociabilización del trabajador hasta la capacitación. Y vamos a tener lo que es la inducción general, la inducción específica y la evaluación. La inducción general va a ser los términos generales que se le va a explicar al trabajador sobre la empresa. Ok, acá al trabajador se le va a explicar sobre las funciones que va a tener dentro de la empresa, se le va a explicar también, se le va a explicar desde las normas que tenemos de convivencia, se le va a hacer el recorrido por la empresa, se le va a hablar también de, perdón, de, este, de más o menos cuáles son las políticas. De hecho, acá en la inducción general ya también nosotros empezamos a aplicar lo que va a ser su primera capacitación de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque eso va a ser necesario que el trabajador pueda contar con su primera capacitación de seguridad y salud en el trabajo, las políticas, las normativas, qué está permitido, qué no está permitido, todo ello para que el trabajador se pueda ir ambientando y asimismo también vamos a ir presentando al trabajador a las diferentes áreas, a los diferentes departamentos, para que él también se vaya ambientando con nuestra empresa. Ok, esta inducción general va a estar a cargo específicamente del área de recursos humanos. Ok, esta inducción general va a estar a cargo directamente de él. Ahora, bueno, el asistente también muchas veces se hace cargo de esta inducción general, ¿no? Porque hay demás funciones en el área de recursos humanos que no se pueden descuidar y como eso también es importante, por lo general al asistente le dan esa tarea. Después las inducciones específicas ya van a ser esa inducción ya va a estar a cargo netamente por el jefe inmediato del trabajador que ha ingresado. Porque en esta inducción específica ya vamos a hablar de lo que va a realizar en su puesto de trabajo, las estrategias, sus modos de trabajo, sus objetivos, sus metas, sus funciones, todo ello, ¿no? Aquí ya vamos a hablar netamente de eso, del puesto de trabajo, ¿no? Y también vamos a ver acá lo que va a ser la evaluación, que todas esas inducciones, tanto generales como específicas, se van a tener que evaluar. Recuerden que la inducción es igual que una capacitación, solamente que recibe este nombre de inducción porque también va a llevar a cabo lo que es la primera sociabilización del trabajador y su primera capacitación. No es como que el puente por el cual él ya va a empezar a ingresar a la empresa, ¿no? Y tenemos que evaluar, porque recuerden que la finalidad de una capacitación es que nosotros le enseñemos algo al trabajador, que el trabajador aprenda eso y ese aprendizaje lo lleve a su puesto de trabajo. Acá se quiere lo mismo, ¿no? Enseñar al nuevo trabajador, que el nuevo trabajador aprenda y ese aprendizaje lo lleve a su puesto de trabajo. Y para eso tenemos que evaluar que verdaderamente haya habido
haya habido una buena retención de aprendizaje. Y de hecho, para las inducciones, lo ideal y lo más efectivo es poder colocar un mentor al trabajador nuevo, ¿no? Un mentor, un compañero, un líder, un guía, ¿no? O alguien que puede estar todo el tiempo acompañándolo durante su inserción a la empresa, ¿no? Desde la sociabilización, que sea su primer amigo, que puedan compartir, que puedan de repente hacer amigos, ¿no? Generar una amistad hasta el trabajo, ¿no? Que le pueda guiar, que le pueda enseñar, que pueda corregir, que pueda supervisar. Este método de inducción, cuando se establece un mentor, suelen ser mucho más efectivos. Y después de este proceso de inducción, que no es corto, no es que esta inducción se pueda hacer en un día. Un adecuado proceso de inducción dura por lo menos una semana. Es por eso que si alguna vez, si es que algún coleguita de repente ha podido ingresar a trabajar a una empresa grande o una empresa que de repente tiene mucho prestigio, porque esas empresas son por lo general las que llevan mucho más regulado estos temas, se van a dar cuenta que una vez que ya ganaron el puesto de trabajo, han pasado muchas etapas de capacitación, reuniones, han ido a la empresa, se han reunido con el jefe, se han reunido con diversas personas, capacitación de esto, capacitación de lo otro, ¿no? Y muchas etapas de capacitación que ustedes habrán tenido que pasar. Entonces, por eso este proceso de inducción no es corto, no es rápido, ¿no? Sino que tiene que ser bastante profundo para que el trabajador, después de esta inducción, ya esté listo para poder pasar a su puesto de trabajo. Y cuando el trabajador ya pasa al puesto de trabajo, cuando ya está ejerciendo sus funciones, llega el momento de poder aplicar el último paso de nuestro proceso, que no es un paso ya crucial como los anteriores que hemos visto, pero sí va a ser determinante, que va a ser el seguimiento de personal, ¿ok? Aquí nosotros hasta la parte de la inducción vamos a poder tener la seguridad de que hemos contratado al mejor candidato, ¿no? Hasta ahí sí vamos a poder estar seguros de esos, pero todavía no vamos a poder estar seguros si es que hemos llegado a contratar a la persona ideal para el puesto, porque no necesariamente el mejor candidato va a ser la persona ideal para el puesto. Es aquí donde nosotros recién vamos a poder ver si tenemos a la persona ideal para el puesto de trabajo en el seguimiento. Este seguimiento, este seguimiento va a ser un proceso de evaluación, donde vamos a evaluar la productividad, la eficiencia, la formación, la actitud y los objetivos de que si es este trabajador. Y es muy importante mencionar que aquí vamos a tocar una parte que no le hemos tocado en el contrato de trabajo, porque estaba esperando que lleguemos acá para poder tocar esta parte, que es el periodo de prueba. Dentro de los contratos de trabajo, es necesario, ¿ok? Que nosotros podamos establecer un periodo de prueba para nuestro trabajador. Cabe indicar que este periodo de prueba no va a ser, podríamos decir, este periodo de prueba no va a ser beneficioso para el trabajador, ¿ok? Eso sí es seguro. No va a ser nada beneficioso para el trabajador, pero sí va a ser muy beneficioso para la empresa. ¿Qué nos indica este periodo de prueba? El periodo de prueba nos dice que, bueno, el periodo de prueba para los trabajadores puede durar hasta 3 meses. Va a depender del empleador cuánto tiempo dure. Puede durar un mes, 2 meses, 15 días, pero puede durar menos de los 3 meses, pero no puede durar más de 3 meses. ¿Qué hacemos en este periodo de prueba? Nosotros vamos evaluando al trabajador constantemente y si es que el trabajador no cumple con los objetivos, no cumple con las metas, ¿ok? No, de repente no está a la altura del puesto, durante el periodo de prueba yo como empleador voy a tener el derecho de poder decirle al trabajador, gracias por tus servicios, pero hasta acá nomás. Es decir, de poder despedirlo en cualquier momento. Recordarán ustedes cuando vimos en nuestra tercera sesión, nuestra sesión pasada, me parece, que vimos el proceso adecuado para un despido, ¿no? Que teníamos que juntar pruebas, evidencias, notificar al Ministerio de Trabajo y todo ese proceso que era un poco tedioso. Muy bien, durante el periodo de prueba no tengo que hacer nada de eso. Simplemente le digo al trabajador, gracias por tus servicios, le pago el monto que le corresponde, porque el trabajador, recuerden que aunque esté en periodo de prueba, desde
desde el primer día ya tiene que contar con todos sus derechos laborales, le pago todos sus derechos y listo, adiós. Y la ley me va a proteger sobre ese despido porque estaba dentro de un periodo de prueba. ¿Ok? Por eso el periodo de prueba puede durar hasta máximo 3 meses. Nuevamente repito, no es beneficioso para el trabajador, pero sí es beneficioso para la empresa, porque si durante este seguimiento yo me doy cuenta que ese trabajador no es para el puesto de trabajo, tengo que tener siempre abierta esta opción de poder decirle adiós al trabajador. No, obviamente dentro de los 3 meses. En el caso de trabajadores que ejercen puestos de confianza, este periodo de prueba se puede extender hasta los 6 meses. Y los trabajadores que ejercen puestos directivos o gerenciales, ya para ellos este periodo de prueba puede extenderse hasta el año de servicios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué mencionamos esto del periodo de prueba en esta parte del seguimiento, no? Porque mientras yo doy el seguimiento a mis trabajadores, voy a poder evaluar la retención del trabajador, si este trabajador se queda o no se queda. Entonces, hasta este punto tenemos que tener claro que al candidato, aunque haya ganado el proceso de selección, todavía no tiene seguro el puesto. Recién en este periodo de prueba se va a evaluar si es que el puesto de trabajo ya va a ser definitivamente suyo o si de repente se van a prescindir de sus servicios. ¿Cuánto tiempo por lo menos tengo que evaluar a mi trabajador? Por eso es de 3 meses, porque yo necesito por lo menos 3 meses para ver si mi trabajador es o no es el indicado para el puesto de trabajo, ¿no? De hecho, la evaluación de seguimiento, lo ideal, ¿no? No es que sí o sí tiene que ser así, pero lo ideal es que la empecemos a realizar a partir del segundo mes que el trabajador está. ¿Por qué? Hay que darle un mes de adaptación, sobre todo si es que es un trabajador nuevo en la empresa, ¿no? Si es que ha entrado por un reclutamiento externo, hay que darle un mes de adaptación, que conozca la empresa, las políticas, a sus compañeros, ¿no? Eso durante un mes más o menos. Pero ya a partir del segundo y tercer mes ya tiene que mostrar que verdaderamente hay productividad en su empresa, en su trabajo, ¿no? Y recuerden también, si es que yo me doy cuenta que no elegí al candidato ideal o que no elegí al candidato correcto, no hay que renegar contra el candidato, no es culpa del candidato, ¿ok? Es culpa del reclutador, porque en algo hemos fallado. De repente hicimos un mal perfil de puesto, de repente no buscamos la fuente de reclutamiento adecuada, de repente también mis técnicas de selección no fueron lo demasiado exhaustivas, de repente el contrato de trabajo no ha sido beneficioso para el trabajador, no lo sé, pero lo que sí sé es que en algo me he equivocado, ¿ok? Entonces no es culpa del trabajador, es mi culpa. ¿Y qué tengo que hacer en estos casos? Si es que yo ya me doy cuenta que ya me equivoqué de trabajador, voy a tener dos opciones. Y es importante mencionar que las dos opciones me van a costar, y sí, me van a costar dinero. Muy aparte del tiempo y todo ello, me va a costar dinero. Pero ¿cuáles van a ser mis dos opciones? Mi opción número uno va a depender mucho del nivel en el que se encuentre el candidato, ¿ok? Va a depender mucho de eso. Pero mi opción número uno podría ser reinvertir en la capacitación de ese trabajador. Invertir todo lo necesario en capacitar a ese trabajador hasta que alcance el nivel deseado, ¿no? Y mi opción número dos va a ser, mi opción número dos va a ser deshacerme del trabajador, deshacernos, esa es la palabra adecuada, deshacerme del trabajador y recién, podríamos decir, volver a iniciar todo mi proceso de selección desde cero. ¿Ok? Voy a volver a iniciar todo mi proceso desde cero. ¿Ok? Y voy a volver a contratar a una persona y esta vez voy a ser mucho más detalloso y mucho más cuidadoso con el proceso. Pero sea cual sea las opciones que yo escoja, ambas opciones me van a costar. ¿Ok? Ya sea en invertir en capacitación o ya sea en volver a iniciar un nuevo proceso para buscar a otro trabajador, sea cual sea la opción que yo opte, me van a costar. Es por eso que es mejor hacerlo bien desde la primera, ¿no?
Por eso se dice que un proceso tiene que ser bastante exhaustivo, bastante exquisito, y un proceso de selección nunca es rápido, ¿ok? No es que un proceso yo agarro, inicio hoy día y la próxima semana ya tengo mi candidato, no. El proceso de selección nunca es rápido, hay puestos de trabajo que demoran meses, ¿ok? Que los puestos demoran meses para poder contratar porque aseguran poder contratar un elemento adecuado, ¿ok? Ahora, nuevamente, entonces, para poder tener ya en cuenta como podríamos decir, como pasos finales para este proceso de inducción, recuerden que el primer paso siempre va a ser lo más importante, que va a ser diseñar un adecuado perfil de puesto, porque sin un adecuado perfil de puesto yo no voy a saber qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero. Asimismo, tenemos que aplicar las técnicas adecuadas, hacer con la paciencia debida. La entrevista de trabajo es importante, pero no es fundamental. ¿Ok? No significa que si un trabajador me cumple con todos los requisitos que quiero, pero no me dio una buena entrevista, lo tengo que descartar. O si es viceversa, si un trabajador no me cumple con los requisitos que yo quisiera, pero me dio una excelente entrevista, ya lo debo contratar, no. La entrevista debe ser un punto más a evaluar, pero no debe ser determinante. Y recuerden también siempre, aunque no es beneficioso para el trabajador, para la empresa sí lo es, establezcamos el periodo de prueba. ¿Ok? Este periodo de prueba preferentemente no debe durar, mejor dicho, no, obligatoriamente no puede durar más de un mes, pero un buen periodo de prueba tampoco puede ser, perdón, un periodo de prueba no puede durar más de 3 meses, pero un buen periodo de prueba tampoco puede realizarse en poco tiempo, ¿ok? Por lo menos yo tengo que aplicar mínimo en 2 meses de periodo de prueba, pero si opto por los 6 meses, mejor aún. Perdón, por los 3 meses, mejor aún, porque eso me va a dar más posibilidad de poder evaluar mejor a mis candidatos. Y eso es todo lo que tenemos que tocar ante lo que es reclutamiento y selección de personal. Ahora vamos a iniciar, vamos a ver, licenciada. Si el trabajador que fue seleccionado no cumple con las expectativas durante los 3 meses de prueba, ¿la empresa regresa al reclutamiento o va al archivo elegible que obtuvo en el último periodo de selección realizado para ubicar a la persona idónea? Muy bien, esa es una excelente pregunta. Y personalmente, si yo he elegido una persona y se supone que esa persona es porque ha sido el mejor candidato. Ok, se supone que la persona que yo elegí para ese puesto de trabajo ha sido el mejor candidato. Y si a pesar de haber sido el mejor candidato, no ha rendido para el puesto de trabajo, ahí es donde yo me tengo que cuestionar qué es lo que ha fallado. La elección final del candidato ganador o, o mejor dicho, o todo el proceso en sí, ¿no? Es como que yo les diga, si su mejor apuesta, su mejor, como que dice, si su caballo ganador falla, ¿qué puedo esperar del resto? ¿No? Entonces, lo ideal es primero, ¿qué hacemos en estos pasos, no? Lo ideal es primero volver a revisar todo lo que yo he realizado, todo lo que yo he hecho en mi proceso de selección. Y es que pasa algo muy curioso. Cuando a todos los reclutadores en algún momento nos ha pasado esto, que no hemos contratado a la persona ideal, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no contratamos a esa persona ideal, tú vas a tener la duda de en qué me he equivocado, ¿ok? ¿Qué es lo que he fallado? Y no vas a saber exactamente en qué te has equivocado. No vas a poder saber precisamente en qué te has equivocado. Entonces, ahí viene lo que es antes de iniciar por eso volver a revisar todo lo que yo he hecho en mi proceso. No poder ver de repente desde el perfil de puesto, poder ver el reclutamiento, todo eso, ¿no? Una vez después de eso, primero, yo puedo optar ahora nuevamente por un nuevo reclutamiento. Y dentro de ese nuevo reclutamiento van a estar los perfiles guardados que tengo, ¿no? Los CVs que tengo de trabajadores de candidatos que no pasaron en su debido momento. Y lo ideal no es que yo llame al segundo puesto y le diga, ven, ahora tú vas a ser contratado. No, eso no es nada recomendable. Lo ideal es que yo le diga a este que quedó en segundo, tercer, cuarto puesto, vuelve a postular. O no vuelve a postular, sino te vamos a volver a hacer pruebas. Te vamos a volver a hacer una entrevista. Vas a volver a pasar este proceso. Lo ideal es eso, porque ahora yo haciendo cambios en mis primeros documentos voy a tener otra vara con que medir a los candidatos.
y estos candidatos no puedo volver a contratarlos en base a la medición anterior que hice que no me dio resultados. ¿Ok? Sino que voy a tener que hacer una nueva medición, una nueva evaluación, y lo ideal es que estos candidatos que han quedado en segundo, tercer puesto, llamarlos, convocarlos, pero que vuelvan a ser evaluados. Hay empresas que sí, reclutadores que sí, agarran y llaman al segundo puesto y le dicen, ya, ven, ahora tú estás contratado, que muchas veces da resultados, ¿no? No hay que negarlo, muchas veces da resultados, pero es muy riesgoso. Lo ideal es Lo ideal es simple es poder volver a medir a nuestros candidatos. Por ahí me preguntan, ¿a qué se refiere con puestos de confianza? Muy bien. Dentro de las empresas hay determinados puestos de trabajo que no se van a otorgar por medio de reclutamiento ni selección, sino que simplemente yo voy a elegir a dedo quiénes van a ser los que me van a acompañar. Por eso son puestos de trabajo, puestos de confianza, porque son puestos que van a brindar asesorías, que van a brindar que van a encargarse de actividades importantes, ¿no? Y que son personas de confianza de la persona encargada, del gerente, del jefe, de los dueños, ¿no? Un claro ejemplo de puestos de confianza, ¿no? Vamos a hacer acá una diferencia entre el Congreso y los ministros. Por ejemplo, una persona para ser congresista, ¿qué tiene que hacer? Tiene que postularse, tiene que pasar tiene que pasar las candidaturas, el partido tiene que obtener votos, y si el partido no logra los votos necesarios, no entra como congresista. Si logra los votos, sí entra como congresista, ¿no? Entonces, el congresista pasa por su propio prueba de reclutamiento y selección, él pasa también por su propio periodo. A diferencia de los ministros, ¿no? Que no es que el presidente dice convocatoria para ministros de trabajo, ¿no? Ministro de Salud, tienes que cumplir con este requisito, con esto, no, sino que el presidente agarra simplemente y dice, te convoco a ti, quiero que seas mi ministro, a dedo, yo elijo, yo designo, porque estos son puestos de confianza, son puestos que trabajan mano a mano con el presidente y tienen que ser de su entera confianza. Esos son puestos de confianza, puestos seleccionados, como quien dice así, a dedo, para que puedan ejercer labores, para que puedan manejar secreto profesional, asesorías al jefe directamente, ¿no? Pero para estos puestos también tienen que pasar ciertas entrevistas, ¿no? Tienen que pasar un pequeño filtro, ¿ok? Antes de poder ingresar. Esos son los puestos de confianza. Y muy bien, estimados, vamos a continuar con nuestra sesión y ahora vamos a iniciar con nuestra sesión 4, que ya vamos a iniciar con la parte dura de los recursos humanos, ¿ok? Hasta que hemos estado hasta la mitad del reclutamiento, ¿no? Hasta reclutamiento, hasta la selección de personal, ya hemos estado tocando lo que es la parte, como quien dice, suave de recursos humanos. A partir de que hemos tocado lo que ha sido contratación, seguimiento, inducción, ya hemos empezado con la parte dura. Y vamos a continuar esta parte dura empezando con legislación laboral. Y por ahí nos podemos cuestionar qué es la legislación laboral. Es muy sencillo. Son las leyes que rigen las relaciones laborales entre el trabajador y el empleador, ¿no? Legislación laboral, legislación, leyes laboral, trabajo, son leyes de trabajo. Ahora, esta legislación laboral, por ahí a muchos nos puede sonar, a ver, legislación laboral, a mí me suena a esto, a legislación, me suena un poco más al tema de derecho, tema de abogados, eso debe ser cosa de abogados, ¿no? No es así, no es así. Todas las personas que estamos dentro del entorno laboral, ya sea como trabajadores dependientes, independientes, todos aquellos que estamos generando dinero, que estamos generando ganancias, tenemos que tener conocimiento sobre la legislación laboral, ¿ok? Tenemos que saber esto, ¿por qué? Porque todos estamos dentro de ella, yo tengo que conocer dentro de qué estoy, ¿no? Y cuál va a ser nuestro tema, nuestros objetivos del día de hoy. Hoy día, bueno, de esta sesión. Vamos a ver lo que van a ser conceptos generales, características de la legislación laboral, sindicato de trabajo, régimen laboral en el Perú, derechos de los trabajadores y deberes de los trabajadores. Y vamos a empezar acá viendo las características de la legislación laboral. La legislación laboral o el derecho laboral va a tener dos ramas, la rama individual y la rama colectiva. Precisamente mientras hablábamos de lo que era el periodo de prueba, lo que era el contrato de trabajo, todo ello, ahí nos estábamos enfocando a lo que era el derecho laboral individual, ¿no? Que el derecho laboral individual es la parte del derecho que se ocupa de los derechos y deberes de los trabajadores, estrictamente hablando
estrictamente hablando de sus derechos, sus beneficios, todo ello, ¿no? Y por otro lado, el derecho laboral colectivo es el derecho que nos habla de un grupo de trabajadores que se une para la defensa de sus derechos, ¿no? Y acá pregunta, colegas, ¿cómo se llama o cómo se denominan del grupo de trabajadores que se une para buscar la defensa de sus trabajadores? A ver, ¿qué nombre perciben? A ver, vamos a ver. ¿Qué nombre perciben este grupo de trabajadores que se unen para poder buscar la defensa de sus derechos? Perfecto, el sindicato de trabajo, que es lo que vamos a abarcar el día de hoy. El sindicato. Primero vamos a empezar a definir qué es un sindicato y después vamos a entrar al sindicato de trabajo, porque no todos los sindicatos sí o sí son de temas laborales. ¿Ok? Ahora, el sindicato de trabajo es un grupo, perdón, el sindicato es un grupo de personas que se juntan, ¿ok? Que tienen algo en común y se juntan para buscar beneficios y derechos y defender derechos que les corresponden, ¿no? Por ejemplo, supongamos que todos los abogados que existen, todos los abogados del Perú dicen, nosotros somos abogados y vamos a crear el Sindicato Nacional de Abogados. Si tú eres abogado, no importa que trabajes en el sector público, en el sector privado, no importa que seas independiente o que no estés laborando, no importa. Mientras seas sindicato, tú puedes unirte mientras seas abogado, tú puedes unirte a este sindicato de abogados. Ese, por ejemplo, es un sindicato de gremio. ¿Ok? Un sindicato de gremio o de profesión. Personas que ejercen la misma profesión y forman su sindicato. De repente por ahí todas las personas que venden, todas las personas que son vendedores, ¿ok? Si dicen, vamos a formar el Sindicato Nacional de Vendedores. Si tú eres vendedor, no importa si trabajas en institución pública, institución privada, si eres independiente, no importa si eres abogado, arquitecto, administrador, no importa si eres médico, enfermera, si tú vendes y trabajas en el área de ventas, ¿ok? Puedes unirte a nuestro sindicato de ventas. Eso se llama sindicato de actividad, ¿ok? Pues son personas que se unen, que forman su sindicato porque más allá de su profesión o del centro de labores ejercen la misma actividad. Como también puede haber el sindicato de trabajo, ¿no? Que es las personas que elaboran dentro de una misma empresa, más allá de cuál sea su cargo, su ocupación, su profesión, mientras estén laborando dentro de la misma empresa, puedes unirte al sindicato, que es el sindicato de trabajo, que es lo que nos vamos a abocar el día de hoy, ¿no? ¿Y cuál es la principal función de un sindicato de trabajo? Va a ser primero que nada proteger la defensa de los derechos de los trabajadores ante cualquier entidad, sea desde el empleador o cualquier entidad externa, va a buscar proteger los derechos de los trabajadores. Asimismo, también otra de sus funciones va a ser la constante negociación con el empleador. ¿Para qué? La negociación va a ser de repente para poder solucionar conflictos, controversias, obtener beneficios, ¿no? O también de repente otorgar beneficios a la organización. Entonces, el sindicato va a ir por ambos lados, por defensa y negociación. Defensa de derechos y negociación de beneficios. Recuerden que el sindicato no solo va a negociar o a trabajar directamente con el empleador, sino ante cualquier entidad, ¿ok? Ante cualquier entidad. Y vamos a empezar a ver cómo se forma un sindicato dentro de una empresa, ¿ok? ¿Cómo se forma un sindicato, ¿ok? Un sindicato de trabajadores, ¿ok? Por lo menos acá en Perú, ¿ok? Me parece que es un paso muy similar en otros países, pero por lo menos acá sí tenemos algunos que son bastante similares, ¿no? Y vamos a empezar primero, los trabajadores tienen que reunirse. Para poder formar un sindicato de trabajo, la empresa tiene que tener por lo menos, ¿ok? Y mínimo, 20 trabajadores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sindicato no puede tener menos de 20 integrantes. Por lo tanto, si una empresa tiene menos de 20 trabajadores, no va a poder formar un sindicato porque no van a llegar al tope, ¿no? Y así una empresa tenga 20 trabajadores, si los 20 trabajadores no quieren sindicalizarse,
entonces no van a poder formar. Tienen que tener la empresa más de 20 trabajadores y por lo menos 20 tener la intención de sindicalizarse. Ahora, de ahí, primero lo que se va a hacer formar este sindicato de trabajo, tiene que convocarse una asamblea y en esta asamblea se tiene que aprobar un estatuto. ¿Ok? En este estatuto, ¿qué son? Son las reglas que van a regir el sindicato. ¿Ok? Ahí vamos a poner reglas como que cuánto va a ser la cuota sindical, qué está permitido, qué no está permitido, qué se considera falta grave, cómo se sanciona, todo ello, ¿no? Y después de que todos los trabajadores aprueben ese estatuto, que digan, sí, sí estoy de acuerdo con esta norma, se va a elegir una junta directiva. Esta junta directiva van a ser los famosos dirigentes sindicales, que ellos van a dirigir a nuestro sindicato. Okay. Esta junta tiene que estar mínimamente conformada por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Mínimamente tiene que tener eso, ¿ok? Depende del tamaño del sindicato en el que se van a poder ampliar de repente a presidente, vicepresidente, tesorero, secretario 1, secretario 2, vocal 1, vocal 2, vocal 3, ¿no? Ya depende de qué tanto crezca el sindicato. Recuerden que estos dirigentes sindicales no son permanentes, no es que ellos se eligen y se quedan toda la vida para ahí, sino que esta junta directiva tiene que ir cambiando. El estatuto se determina cada cuántos años, por lo general son cada 3 años, ¿ok? Pero este sindicato tiene que ir cambiando, rotando por medio de elecciones, ¿no? Y todo esto desde la aprobación del estatuto hasta haber elegido a la Junta General, tiene que constatar en un acta. ¿Ok? Esta acta tenemos que llevar a donde un notario público o de repente, si es que no hay un notario público, ante un juez de paz. ¿Ok? Donde se indique el lugar, la fecha y una relación de los que asistieron a esta asamblea para que proceda a dar la legalización del acto, para que pueda decir todo esto ha sido formal, ha sido legal, ¿no? Le dan la legalización. Y ahora el sindicato va a tener que inscribirse en el registro correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? O de repente también, si a falta de de repente en las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo. Pero por lo general el Ministerio de Trabajo ya está en todo lado, ¿ok? ¿Y qué documentación tienen que llevar al Ministerio de Trabajo? Primero, la solicitud de una declaración jurada, ¿no? Que hay un formato donde ellos llenan, donde ya los dirigentes llenan esta declaración jurada. Después, el acta de la Asamblea General, donde aprobaron su estatuto, ¿no? La constitución del sindicato, que tienen que llevar los nombres, apellidos, todos los datos perdón, todos los nombres de las personas, ¿no? Que conforman el sindicato, todas las personas que están dentro del sindicato, la planilla de los integrantes del sindicato y la planilla también de los dirigentes, ¿no? Así también como la denominación de la organización sindical. ¿Cuál es la denominación? Por ejemplo, Sindicato de Trabajadores Unidos, el sindicato Fuerza Laboral, ¿no? Entonces, ya, el nombre que le hayan puesto ellos a sus sindicatos, ¿no? Y por último, indicando el periodo de vigencia, ¿no? Este periodo de vigencia de esta junta directiva o de estos dirigentes sindicales va a ser 2 años, 3 años. Eso es lo que hayan aprobado en el estatuto. ¿Ok? Después, el estatuto también tienen que llevar la copia del estatuto y después de todo esto, después de presentar toda esa documentación, ¿ok? El Ministerio de Trabajo lo va a evaluar y en menos de 3 horas se va a emitir la constancia de inscripción automática, ¿ok? Es decir, en menos de 3 horas ya sus sindicatos van a estar inscritos. ¿Ok? Ahora, es importante mencionar que cuando hablamos de la libertad sindical, también habla de que los trabajadores tienen la completa libertad de poder formar sindicatos de trabajo. No tenemos que tener permiso del gerente, de la empresa, del empleador, no. Es parte de nuestros derechos poder formar un sindicato de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si en la empresa laboran menos de 20 trabajadores? ¿No vamos a poder formar un sindicato de trabajo? No. No se va a poder formar un sindicato de trabajo, pero eso no significa que se vayan a quedar sin representación, ¿ok? Van a tener otra opción. ¿Y cuál va a ser esa opción? Van a poder elegir a dos compañeros de trabajo que se les va a denominar los delegados de trabajo, ¿ok? Y estos 2 delegados de trabajo van a poder tener estos 2 delegados de trabajo
van a poder tener van a poder defender a los trabajadores con las mismas prerrogativas que lo haría un sindicato ante dos entidades. ¿Ok? Van a tener representación de los trabajadores ante dos entidades, solo ante dos entidades, ¿ok? Ante el Ministerio de Trabajo y ante el empleador. Va con las mismas prerrogativas que lo haría un sindicato, van a poder ellos también aplicar su representación ante el empleador y ante el Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿qué implica estar dentro de un sindicato de trabajo? Ok, va a implicar primero, es mejor, primero vamos a ver la afiliación, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para poder afiliarnos a un sindicato de trabajo? Uno, ser trabajador de la empresa. Es decir, que tengo que estar, y cuando hablo de ser trabajador, me refiero a que esté en la planilla de la empresa. ¿Ok? A que esté en la planilla de la empresa. No, si soy trabajador por recibo por honorarios, no me voy a poder sindicalizar, ¿ok? Tengo que ser tengo que estar en la planilla de la empresa, ¿ok? Por ahí nos dicen, algunas empresas no permiten integrar un sindicato de trabajo. ¿Qué hacer en esos casos? Es que la empresa no te puede prohibir, ¿ok? ¿Por qué? Porque el sindicato de trabajo lo forman los trabajadores solos. No tienes que tener ningún permiso, no tienes que tener ninguna firma del trabajador, ni siquiera tienes que presentar ningún tipo de documentación de la empresa. ¿Ok? Y no necesitas nada de la empresa, nada, nada, nada. ¿Ok? Es más, en tu sindicato ni siquiera es necesario mencionar el nombre de la empresa. ¿Ok? Entonces no necesitas nada de la empresa. Ahora, por eso, si muchos trabajadores deciden no formar un sindicato, ¿ok? Porque sí, puede ser que la empresa no esté de acuerdo con que se forme un sindicato. Eso es muy real. No, ¿por qué? Porque definitivamente al formar un sindicato los trabajadores adquieren un poco más de poder, adquieren un poco más de, podríamos decir, de protección. Acá vemos un claro ejemplo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en un simple dibujito, vemos que el jefe está parado sobre su silla, que es lo que podríamos decir que le da la silla, es la analogía, lo que dice, acá yo soy el jefe, yo tengo poder, yo tengo estatus. Y vemos que el trabajador ahora está al mismo nivel del jefe, pero él está parado sobre su pacto, de su convenio colectivo de trabajo, es decir, sobre el sindicato, ¿no? Entonces que lo pone de igual a igual ante el trabajador, ante el empleador. Y puede que el empleador, no, puede que la empresa no esté de acuerdo con formar un sindicato, ¿no? Pero la empresa no va a poder tener ninguna acción legal para poder impedir este sindicato. Por ejemplo, hay muchos que dicen, ¿no? Las empresas te despiden cuando quieren formar un sindicato. Perfecto, ¿no? Pero la empresa no va a poder justificar en ningún lado un despido por querer formar un sindicato. ¿No? Eso es muy importante mencionar. Entonces, por lo general, ¿qué hacen las empresas? Te van a despedir por otros motivos. De repente porque ya tenías muchas sanciones laborales, de repente porque no tenías una buena conducta, porque habías desaprobado pruebas de desempeño, todo ello, ¿no? Y la empresa va a utilizar eso para despedirte. ¿Ok? Y que sí, sí es cierto, que detrás de ello va a haber un trasfondo de que te están despidiendo, te están sacando porque saben que ibas a formar un sindicato, pero no están utilizando la formación del sindicato para poder despedirte, sino que están utilizando conductas o desempeños inadecuados tuyos. Entonces, ahí también viene mucho lo que es la doble moral del trabajador, ¿no? Si yo soy consciente que no tengo un buen desempeño laboral o que no he tenido la mejor conducta, mejor es que me mantenga al margen. Por lo menos hasta cuidar, ¿no? Hasta cuidar ya tener una buena imagen de la empresa para poder retomar eso, ¿no? Es por eso que para ser dirigente de los sindicatos, que son por lo general los que forman el sindicato, no es simplemente el trabajador bélico o el trabajador que quiere, no. Para ser dirigente de un sindicato tiene que ser también un trabajador modelo, un trabajador que no tenga antecedentes negativos en la empresa, un trabajador que sea ejemplo de desempeño, ejemplo de conducta, un trabajador que pueda servir como guía, como imagen positiva para la empresa, ¿no? Entonces, para eso primero, ¿no? Entonces, ahora, para formar el sindicato, nuevamente la empresa, tú ni siquiera tienes que notificar a la empresa que lo estás haciendo. El Ministerio de Trabajo solito se van a encargar de notificar a tu empleador.
¿ok? Por ahí nos dicen, pero para poder demostrar que trabajo en una empresa, entonces es obligatorio decir el nombre de la empresa, es decir, debo presentar alguna documentación ante el Ministerio de Trabajo. Muy bien, eso lo único que el Ministerio de Trabajo te va a pedir fue que es que en tu estatuto figure el nombre de la empresa y el RUC de la empresa, nada más, ¿ok? Ahí, nada más, porque de ahí el Ministerio de Trabajo, que tiene acceso a toda la información de la empresa, él mismo se va a encargar de poder buscar la información interna dentro de la empresa. A lo mucho que he visto que piden es una ficha RUC, pero la ficha RUC tú la encuentras a través de Consulta RUC. Ingresas a Consulta RUC, pones el RUC de la empresa y ya está. ¿Ok? Entonces, no es, entonces la empresa, los empleadores saben muy bien eso, que aunque no les guste que se forme el sindicato, cuando ya ven que hay formación de sindicato, ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Cuando ya, aunque no nos guste, cuando ya vemos que están formándose sindicatos, no hay nada que hacer. Y si por el contrario, ¿no? La parte directiva, la parte de la empresa es inteligente, ¿ok? Es inteligente, agarran y apoyan a la formación de este sindicato. ¿Para qué? Para empezar con el pie derecho, ¿ok? Para decir, bueno, ya va a haber el sindicato. Quiero o no, va a haber un sindicato, ¿ok? Arranquemos con el pie derecho. Apoyemos con el sindicato, una vez que les den su constancia de inscripción, hagamos una reunión, hagamos algo, ¿no? Cosa que iniciamos ahí con el pie derecho, con el sindicato. ¿Qué hacer si me despiden por formar un sindicato? Muy bien, eso va a ser muy difícil, porque también tendría que ser un empleador de repente, tendría que ser de repente un empleador ya muy descabellado o un empleador, perdonen la palabra, muy tonto para poner la razón de despido al sindicato, porque sabe que el empleador ahí sí metería las cuatro patas, ¿no? Pero supongamos que yo tengo las evidencias de que me han despedido por una organización sindical. Voy al Ministerio de Trabajo, denuncio esto, emito las pruebas necesarias, el Ministerio de Trabajo llama a la empresa y primero la conciliación. Si no hay conciliación, inmediatamente eso pasa al Poder Judicial y dicho sea de paso, entre todos los sindicatos, no solo el sindicato que yo quería formar, ¿ok? Sino entre todos los sindicatos que hay a nivel nacional, que ellos también, cuando hay algún tema con sindicatos, ¿no? De que se está yendo en contra de la formación de un sindicato, en contra de los derechos de un sindicato o algo, no solo se intervienen todos los sindicatos a nivel nacional que son súper fiscalizadores con eso. Y si ven que hay un trabajador que ha sido despedido bajo ese motivo, ya el Poder Judicial tiene la presión encima de que hay más sindicatos que los están como quien se supervisando y ordenan de inmediato la reposición del trabajador. Okay, ordenan de inmediato que ese trabajador sea repuesto a su puesto de trabajo. ¿Ok? Sé con conocimiento de causas que las empresas, sí, a las empresas no les gusta que formen sindicatos, no les gusta que formen sindicatos. ¿Por qué? Porque dentro de todas las empresas siempre el empleador va a buscar tener, como quien dice, un estatus un poco más alto que los trabajadores. Eso tampoco no es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente si yo quiero supervisar funciones o entregar funciones, si quiero tener autoridad en una empresa, no es malo que siempre busque estar de repente un peldaño más arriba de los trabajadores, pero los trabajadores cuando ya tienen sindicatos, ya estamos a la par, que ya estamos de igual a igual, cabeza con cabeza. ¿Ok? Entonces, definitivamente a las empresas no les gusta que formen un sindicato, pero cuando ya vemos que ya hay movimiento para formar el sindicato, no nos queda de otra más que aceptar y ser muy inteligentes y muy estratégicos. ¿Ok? Como quien dice, agarra, ¿y quién es la junta directiva de este sindicato? Muy bien, reunión, felicitaciones, trabajemos de mano a mano, ¿ok? Hagamos que esto sea mucho más llevadero, mucho más factible. De hecho, esas ideas que se tienen de que los sindicatos y los empleadores, tienen mala relación, que el sindicato y los empleadores son enemigos naturales, son perro y gato, ¿no? Que se pelean constantemente, está muy fuera de la realidad. ¿No? De hecho, podríamos mencionar eso en los sindicatos del sector público. Ahí sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sector público no hay un empleador, no hay un empleador directo. En el sector público, en el sector público son, cabeza tras cabeza, tras cabeza, tras cabeza, tras cabeza, ¿no? Y directamente, ¿quién toma la decisión? Es el Poder Ejecutivo. Entonces, podríamos decir que en las instituciones públicas son los sindicatos contra el Poder Ejecutivo, ¿ok? Pero en los sindicatos, de las empresas privadas, la verdad es que son muy pocos los casos que hay estos problemas de huelgas, todo eso, ¿no? Porque por lo general yo he pasado por muchísimas empresas
Y he visto que hay muy buenas relaciones entre sindicato y trabajadores, ¿ok? Bueno, entre sindicato y empleadores, que incluso en el aniversario de la empresa, el sindicato hace una celebración, emite un oficio, saluda a la empresa en el aniversario del sindicato. La empresa otorga las instalaciones para que se puedan celebrar. La empresa también participa de este sindicato, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, sindicato y empleadores organizan juntos, ¿no? El ágape, la celebración para los trabajadores, ¿no? Entonces, yo he visto mucho eso, que entre sindicatos y empleadores hay buena relación, ¿no? Lo que hay empresas también que no hay buenas relaciones, ¿no? Pero en la mayoría de empresas que he visto hay muy buena relación, ¿ok? Entonces, hay que ir poniendo, el sindicato lamentablemente se ha hecho una mala imagen, se ha hecho una imagen de peleoneros, huelguistas, bélicos, todo eso, lamentablemente por los sindicatos del sector público, que constantemente están en huelga, constantemente están reclamando algo, ¿no? Pero por lo menos en el sector privado no es así, ¿ok? No es así, sino que trabajan mano a mano con las empresas. Ahora, también hablamos de que una empresa no tiene que tener solo un sindicato, puede tener más de un sindicato, pero si yo ya pertenezco al sindicato A, no, ya no puedo pertenecer al sindicato B. O pertenezco al sindicato A o pertenezco al sindicato B, o por último, no pertenezco a ningún sindicato. ¿Ok? No hay una obligación de sindicalizarme. No es que te tienes que sindicalizar sí o sí de manera obligatoria. No, no hay obligación de ello. ¿Ok? Hay total, eso se llama libertad sindical. Si quiero me sindicalizo, si no, no. Y por lo general, los trabajadores que hemos hablado hace un momento, los trabajadores de confianza o personal directivo, no suelen estar permitidos de sindicalizarse, ¿no? Los sindicatos no suelen permitirles sindicalizarse. ¿Por qué? Porque se dice que el personal directivo y de confianza son parte de la parte empleadora, ¿okay? Que ellos integran la parte empleadora. Y si el sindicato se ha creado específicamente para poder negociar con la parte empleadora, dentro de su organización no pueden haber personas que sean juez y parte. Es por eso que por lo general no se les permite sindicalizarse, salvo el estatuto lo permita, porque hay sindicatos que también dicen, no, yo no me hago problemas, sindicalícense. ¿Ok? Y vienen y se sindicalizan, ¿no? Y es muy importante mencionar que ¿qué implica estar dentro de un sindicato de trabajo? Lo primero que implica es que tengo que dar una cuota obligatoria. ¿Cuánto es la cuota? El sindicato lo establece. No suelen ser cuotas muy altas. La cuota más elevada que he visto de sindicatos ha sido de 50 soles, que ha sido la más elevada, porque he visto cuotas de 15, 20, 16 soles, es decir, cuotas muy bajitas, pero de manera obligatoria tengo que aportar si es que estoy sindicalizado, ¿ok? Ahora, es cierto, vamos a ver, y si hay varios sindicatos, es para representar distintos asuntos, depende mucho de la empresa. Por ejemplo, y también depende mucho el tamaño de la empresa. Hay empresas que son muy, 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 por ejemplo, las mineras. Las mineras tienen sindicato de trabajadores administrativos, sindicato de trabajadores de campo, sindicato de ingenieros geólogos, sindicato de ingenieros metalúrgicos, sindicatos de trabajadores de planta, ¿ok? Es decir, sindicato para cada partecita. Así como también hay sindicato general de trabajadores para todos los trabajadores. Puede haber el sindicato general de trabajadores A y el sindicato general de trabajadores B. Ambos abarcan la misma cantidad de trabajadores, ¿ok? Ambos van por el mismo punto de trabajadores, ambos van por el mismo asunto, pero son dos sindicatos diferentes. Eso pasa por lo general cuando de repente se establece el primer sindicato y yo digo, no estoy de acuerdo con las normas, no estoy de acuerdo con el estatuto, no estoy de acuerdo con los dirigentes que están representando este sindicato, mejor voy y formo yo mi propio sindicato. Agarro y formo mi propio sindicato con las normas, con una diferente junta directiva, y ahí los trabajadores dicen, ¿no? Me gusta este sindicato, pero me gusta más este otro sindicato, me voy al B. No me gusta el sindicato A, me gusta el sindicato B. No, a mí no me parece el sindicato B, me voy al sindicato A. Entonces ahí los trabajadores tienen opciones para sindicalizarse, ¿no? Pero por lo general
ambos son del mismo rubro. Y vamos a ver por aquí un pequeño caso práctico sobre sindicatos de trabajo, un pequeño caso práctico real sobre cuál es la verdadera función y cómo debe ejercer un buen sindicato de trabajo. Y es que si mostramos esta imagen, puede que muchos recuerden este lamentable accidente de la colisión entre el avión y un camión de bomberos que dejó como resultado el fallecimiento de 3 valerosos bomberos y pérdidas económicas millonarias. Y podremos preguntarnos, ¿y qué tiene que ver los sindicatos acá? Pues les comento que una vez que se dio este accidente, eh, el Departamento de Investigación Criminalística del Callao, la provincia donde se dio este accidente, inmediatamente se llevaron detenidos a los 2 pilotos de la aeronave. Es decir, de manera inmediata agarraron y se llevaron detenidos a los 2 pilotos, ¿no? Cosa que era un acto apresurado, era un acto que no correspondía, que ni siquiera estaba dentro de las instancias que tenía que aplicar la de Pincri, ¿no? Era un acto totalmente injusto. ¿Y quiénes fueron los primeros que saltaron a reclamar este hecho injusto? No fue la parte administradora de la TAM, tampoco fue las empresas administradoras del aeropuerto. Los primeros que alzaron la voz en protesta fue el Sindicato de Pilotos Aéreos de la TAM. ¿Ok? Fue el Sindicato de Pilotos Aéreos de la TAM, que dicho sea de paso, el Sindicato de Trabajadores de la TAM es uno de los más grandes que tenemos en el Perú. ¿Ok? Entonces, ellos fueron los que saltaron, emitieron un comunicado en la que ellos consideraban que esta acción, primero que nada, iba en contra de la cultura positiva de seguridad que tienen las aerolíneas. Segundo, ¿ok? Que al llevarse detenidos estos 2 pilotos, era un acto muy prematuro, porque aún ni siquiera habían investigaciones de lo que había pasado, ¿no? Y al llevarse detenido a los 2 pilotos, ya estaban dando a entender a la opinión pública que había habido una responsabilidad directa sobre estos pilotos en cuanto al accidente, ¿no? Y que eso, por el contrario, podía entorpecer la investigación de los hechos reales de qué es lo que había pasado. Y muy aparte que también estaban yendo en contra de los derechos de los pilotos, ya que se les estaba negando la atención médica, atención psicológica y asesoría legal que a ellos les correspondía antes de poder dar cualquier declaración, porque ellos también habían sufrido este accidente, ¿no? Y ante ello fue que el sindicato estaba exigiendo la liberación inmediata de sus compañeros. ¿Ok? Y incluso de repente para poder ejercer más presión, la Federación Internacional de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, podríamos decir como que un sindicato, pero a nivel internacional, les dio todo el respaldo a estos pilotos de la TAM. ¿Y qué implica que esta Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas les diera su respaldo al sindicato de la TAM? Y es que si es que esta federación empezaban a considerar el aeropuerto de Lima como un aeropuerto non grato, ya que estaba yendo en contra de una cultura positiva y en contra también de los derechos de los pilotos, era que otras aerolíneas, por presión de sus sindicatos de pilotos, ya no iban a querer hacer escalas en Perú. ¿Ok? O ya no iban a querer de repente, o en el peor de los casos, muchas empresas iban a querer quitarle sus rutas a Perú. ¿Ok? ¿Y qué implica eso? Implicaba pérdidas millonarias para el aeropuerto de Lima. Y ante esta presión que se ejerció en base a sindicatos, fue que se dio la orden de liberar de manera inmediata a estos 2 pilotos. Y es que esa es la verdadera, y dicho sea de paso, este fue un acto totalmente injusto que se llevaran a los 2 pilotos detenidos, pero esta es la verdadera función de un sindicato, proteger a sus trabajadores por encima de todo ante cualquier entidad, no solo el empleador, sino ante cualquier entidad que vulnere sus derechos. ¿Ok? Eso es lo que hace un buen sindicato. Por ahí nos dicen, ¿y puedo renunciar al sindicato en el cual ya participo? ¿Puedo abandonarlo y afiliarme a otro? Sí, eso es libertad sindical. Si usted ya no quiere estar en un sindicato, simplemente sale y lo deja otro. Pero también va a depender mucho del estatuto. ¿Ok? Del estatuto. Por lo general en el estatuto, así como ponen reglas y normas para que te puedas integrar al sindicato, también colocan determinadas instancias para poder retirarse del sindicato, ¿no? Como de repente presentar tu renuncia al sindicato con un tiempo de anticipación, puede ser, ¿no? Pero sí,
pero no, pueden haber instancias para salir del sindicato, pero no te pueden prohibir. Así como te puedes sindicalizar, te puedes también quitar de un sindicato. Y muy bien, estimados, el día de hoy ha sido todo en nuestra sesión del día de hoy. Para nuestra siguiente sesión vamos a empezar a ver lo que son los regímenes laborales, desde el régimen general, régimen de la pequeña empresa, construcción civil, el régimen minero, derechos y deberes de los trabajadores, y vamos a arrancar también con lo que va a ser este cálculo de beneficios sociales. Muchas gracias, estimados, por su participación. Muchas gracias también por su presencia. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias, estimado coordinador. La sala es toda suya.